¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a este nuevo video del canal Somos Turistas. Yo soy David y hoy estaremos reaccionando a cuánto necesitarías ganar en España para ser considerado una persona rica. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cómo convertirte en el próximo millonario de España, yo te invito a que te quedes en este video. No te olvides de que mis redes sociales, como siempre, están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes que esto yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Javi Linares, un canal que hasta la fecha de hoy ya cuenta con más de 100.330 suscriptores y 576 videos grabados. Y como información de este canal podemos observar que dice que está emprendiendo desde los 20 años y que ha conseguido crear una empresa que factura cerca de 1 millón de euros anuales. Fíjense lo que este personaje de aquí ha logrado hacer que su empresa logre facturar en un año. Y si revisamos todo su contenido, por supuesto, todo habla de finanzas, de cómo está la burbuja inmobiliaria, cómo invertir, dónde comprar, qué vender, Bitcoin y otras criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es este de aquí, que como foto del video dice, ¿eres clase media? ¿Eres clase media? Es como una pregunta. Y dice el título que esto es lo que necesitas ganar para ser rico en España. Este video fue grabado hace un mes a la fecha de grabación de este video y ya cuenta con más de 100.000 vistas. O sea que lo han visto muchísimas personas que quieren ser millonarias. Así que si te interesa alguno de sus contenidos y no quieres perderte ninguno de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de ellos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Hace unos días Pedro Sánchez afirmó que iba a seguir subiendo aún más los impuestos a los ricos. Y como este canal va sobre finanzas personales y dinero, se me despertó la curiosidad de saber quién es exactamente en España una persona rica. Pero es que además se han hecho en las últimas semanas muy virales estos clips de José Elías, que es un billonario español que está en la lista de los hombres más ricos de España, diciendo lo siguiente. La clase media ha desaparecido. Una vez lo leí en un artículo, ¿no? Que iba una persona a una clase de un colegio y le preguntaba a los chavales, oye, ¿quién de vosotros creéis que es clase alta? Levantaba la mano 1 o 2. ¿Quién de vosotros creéis que es clase baja? Levantaba la mano 1 o 2. ¿Y quién de vosotros creéis que es clase media? Levantaba la mano 38. No hay 38 de clase media en la sociedad. Yo creo que la generación que mejor ha vivido desde la posguerra ha sido la mía, gente de 45 años, el boom del 76. Nosotros salíamos, fuimos los primeros que tuvimos carreras universitarias en masa, ¿no? Y nuestros padres nos decían, tienes que estudiar para no picar piedra por las calles. Y salías, te ibas de becario, te ibas de aprendiz, pero al cabo de los 6-7 años eras capaz de comprarte un piso. Hoy en día un chaval de 20 años estudia su carrera, se hace 2 másters, se hace no sé qué, Y aún no consigue trabajo. Incluso yo estuve leyendo, hace un par de semanas me salió un informe de una mujer que era universitaria en España, tenía 2 máster, hablaba como 4 idiomas, era políglota, si mal no recuerdo, tenía un expediente laboral así y no había manera que con toda esa trayectoria que ella tenía y conocimientos acumulados lograra conseguir un empleo en España en ningún ámbito que ella lo buscara, porque siempre era denegada, a pesar de que tenía mucho conocimiento. Fíjense, ya ni siquiera en estos tiempos, tener una carrera universitaria, tener 2 máster, como dice él, estar bien preparado para ejercer cualquier profesión, te garantiza que vas a poder trabajar. y lo máximo que puede aspirar es a compartir habitación. Entonces, ¿tú crees que un chaval que tiene 28 años está compartiendo habitación con un colega es clase media? Yo creo que no. Así que como por un lado tenemos a Pedro Sánchez persiguiendo a los ricos y por otro tenemos a José Elías diciéndonos que ya no hay clase media, yo ya me he hecho un lío, así que he decidido hacer este vídeo para ver realmente, según los datos oficiales, quién puede ser categorizado como rico, quién como clase media y cuánto dinero gana en España la gente según la posición en la que esté en el ranking de ingresos
y de patrimonio. Vamos con ello porque te aseguro que las conclusiones no van a dejar indiferente a nadie. Para aclarar todo este lío me he ido al Instituto Nacional de Estadística. Es el instituto oficial en el que se recoge las distintas ganancias que tienen los españoles, los ingresos que tienen, el patrimonio, etcétera, etcétera. En él nos dan esta gráfica y en esta gráfica vemos que el sueldo más frecuente en España son 18.500 euros brutos y nos dice que el sueldo medio es 25.896 euros brutos también. Yo no entiendo por qué siempre cuando hablan de los sueldos o los salarios, como lo llamamos aquí, siempre dan el anual y no lo llevan a la escala de cuánto es que se cobra mensualmente. Siempre que tú le preguntas o buscas una información relacionada con cualquier sueldo, si yo lo buscara aquí en Cuba y yo preguntara, no, ¿cuánto cobran los profesores? Aquí se daría la base, no, cobran mensualmente 5.070 pesos brutos, pero a las manos caen 4.750. Nosotros no estamos diciendo, no, anualmente cobramos, ejemplo, decir, estoy sacando un dato sin calcular, nosotros cobramos 25.000 pesos brutos anuales. No, nosotros los desglosamos por mes, que es realmente lo que te interesa saber, no el del año. No entiendo siempre por qué es que hacen estas distribuciones cada vez que hablan sobre los sueldos. Ojo, esto de brutos no quiere decir que sea el sueldo que le queda a final de mes a una persona, sino que es el sueldo que cobra esa persona antes de pagar impuestos. Según una calculadora del periódico 5 Días que he podido encontrar, estos 26.000 euros brutos se traducirían en 1.700 euros al mes. ¿Ves? Así es mucho mejor entenderlo. Cualquiera que no entiende este tipo de estadística de sueldos brutos anuales, se le hace mucho más fácil entender cuánto gana una persona en España, así llevando los meses. Después de los impuestos. Si esto es una persona media, por así decirlo, se podría interpretar que la clase media gana unos 1.700 euros al mes. Para encontrar a ver a esta gente que se la denomina como rica, me he querido ir a ver cuánto dinero gana el 90% que más gana. Es decir, si ordenamos de 1 a 100 a las personas, pues he querido ver al top 90, donde el 100 es el que más gana, ver el 90 cuánto gana. Según el INE, hemos podido ver que el 10% que más dinero gana estaría en 46.000 euros brutos al año. Esto, de nuevo, después del palito de Hacienda cada mes y distribuido en 12 pagas, nos quedaría que el 10% que más gana, o esa clase alta en España, teóricamente, estaría ingresando 2.759 euros al mes. Wow, esas personas realmente sí viven muy bien al mes, porque si con 1.700 euros que uno cobra al mes, que es lo típico que cobra cualquier español, no vive súper bien, pero vive cómodamente, imagínense el que está cobrando esa cantidad de euros. Por supuesto, esto es algo también que es relativo, porque una persona entre más gana, también más gasta, porque tiene más necesidades que cubrir, no se conforma con... Yo estoy seguro que nadie que cobra este dinero de 2.100 o 200 euros, no me fijé en la última parte, va a vivir en una casa común, ¿no? Ellos aspiran a una casa de mucho mayor lujo, y entonces al hacer una casa de mucho mayor lujo, pues hay muchos más gastos que en una casa normal en la que viviría cualquier español. Aquí viene la primera situación interesante. El top 10% gana 20.000 euros más que el top 50%, pero en cambio solamente gana 1.000 euros más al mes. Esto es porque como los impuestos son progresivos, cuanto más dinero bruto ganas, mucho más acabas pagando en impuestos. Y fijaos la diferencia, que esos 20.000 euros extra brutos al año al final solo se traducen en 1.000 euros netos más al mes. Pasa igualito que aquí. Aquí hay varias escalas salariales. O sea, dependiendo de dónde trabajas, tienes una escala de salario. Igual que en España. Ejemplo, los profesores en España quizás están en una escala, los ingenieros en otra, los empresarios en otra, y las personas funcionarias o las de gobierno también pertenecen a otra escala. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entre más alta es la escala, o sea, entre más uno cobra, mayor es los impuestos que te quitan del salario. Ejemplo, uno que cobra, tiene un salario como de 2.500, que eso creo que son los salarios más bajos aquí,
que si quieres saber en estos momentos a cuánto equivale 2.500 pesos cubanos en euros, es muy fácil. Divídelo entre 2,70, que es el cambio al cual está ahora mismo 1 euro. Tú divides 2.500 entre 270 y te va a decir cuántos euros equivalen ese salario mínimo que existe actualmente en Cuba. No va a ser igual, por ejemplo, el que cobra 2.500 no va a pagar unos impuestos aquí como el que cobra 6.000 y 7.000 pesos de salario. Ahora bien, yo pensaba que al buscar el 10% de personas que más dinero ganaban, iba a haber un sueldo neto que se acercaba más a esa idea de rico que todos tenemos en la mente. Y en cambio, creo que estarás de acuerdo conmigo que una persona en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Málaga con 2.700 euros al mes netos puede vivir, pero de rico pues probablemente no tenga nada, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente. Pero cómodamente sí puede vivir. Si se ajusta, si no tiene esos pensamientos de gastar, sí fácilmente puede vivir muy cómodamente. Ejercicio. Vamos a ver si buscando el 1% de personas que más dinero ganan en España, sí quedamos con esta imagen del rico que tanto persiguen los políticos. Pues bien, con esta gráfica de aquí que nos da el diario El País, vemos que el 1% que más dinero gana de la población genera 126.000 euros brutos al año. Esto ya serían unos 10.000 euros al mes antes de impuestos. Ya suena más razonable, ¿no? ¿Y quiénes son realmente estas personas? Yo me imagino que son el tipo de personas, ejemplo, los dueños de Carrefour, el Corte Inglés, Repsol, Masmóvil. O sea, yo sé que son los dueños de estas grandes empresas también, pero ¿hay algún otro tipo de trabajadores que tienen este salario? Ejemplo, los políticos o los inversores extranjeros, no sé. Déjamelo aquí abajo en los comentarios para tener conocimiento de quiénes pudieran ser también este tipo de personas que generan estos ingresos anuales. El problema es que según la calculadora que te da el sueldo neto después de impuestos del periódico 5 días, vemos que en 12 pagas se quedarían solo, entre comillas, 6.500 euros al mes. Igual me dices, hombre, Javi. No, eso sí es un buen salario después de haber pagado todos esos impuestos. 6.500 euros ya me empieza a sonar algo más como alguien rico, ¿no? Pues bien, antes de hacer este vídeo lo que hice en Instagram fue hacer 2 encuestas. Como más o menos me ven unas 5 o 6.000 personas las encuestas, recibí bastantes respuestas que fueron significativas. Vosotros me contestasteis que para sentirte rico necesitarías ganar al menos 15.000 euros netos al mes. Algo con lo que estoy ya bastante más de acuerdo. Pues bien, estos 15.000 euros netos al mes ya ves que tendrían que ser bastante más de 300.000 euros brutos al año antes de impuestos. Bastante más de lo que cobra en España el 1% de la población. Pero bueno, independientemente de esto, también me gustaría plantearte una pregunta. Una persona no solamente es rico por el dinero que gana, ¿no? Al final también es por el patrimonio que tiene, por las rentas que tiene fuera del trabajo y en definitiva pues por todos los activos que le acompañan. Eso es realmente lo que hace que una persona sea rica. Históricamente se utilizaba para referirse a las personas ricas el término millonario, que era aquel que tenía 1 millón o más en patrimonio. Y entonces a lo mejor me dices, ostras, pues claro, ya tenemos la respuesta. Alguien rico es el que tiene 1 millón en patrimonio. El problema de esto es que se complica cuando, si vemos la historia, vemos que el término millonario fue acuñado popularmente a partir de un 1920 más o menos. Si ajustamos a la inflación el término millonario, hoy en día habría que tener 17 millones de euros para que esos 17 millones de euros de hoy fuesen iguales en poder de compra al millón de euros o dólares de 1920. Madre mía, miren cómo se ha devaluado, cómo se han devaluado las monedas. O sea que para tener el equivalente de 1 millón de euros en 1920, hoy hay que tener 17 millones de euros. Por Dios. Teniendo esto en cuenta, y estoy de acuerdo con todo lo que él dice, porque, ejemplo, un ejemplo específico a esta realidad son los venezolanos. Ejemplo, yo tengo una tía que es médico, que trabaja en Venezuela, está de misión, y ella me dice que los salarios de los venezolanos son 7 millones de bolívares, 6 millones de bolívares, 2 millones de bolívares. O sea, ya son millonarios. Pero realmente cuando tú vienes a hacer los cambios monetarios, o sea, las tasas de cambio, eso no representa, creo que ni $10 llevado al cambio contra el dólar americano. he querido ir a ver también no solo
Entonces no son millonarios nada. Cuánto dinero gana el 1% de España, sino cuánto dinero tiene en patrimonio. Y ahora sí, igual la cifra se empieza a acercar más a lo que tenías en mente. El 1% más rico de España tiene en patrimonio 1,1 millones de euros. Suena muy bonito, pero el problema es que si investigas un poquito más, he encontrado este estudio de una universidad española, la Universidad de Comillas, en la que nos desglosa cómo estructura en España las familias el patrimonio. Y me he dado cuenta que el 84% del patrimonio de los españoles, incluso de más renta y de más patrimonio, está en su vivienda principal. Esto para mí no es la imagen de un rico, porque para mí la imagen de un rico es aquel que puede dejar de trabajar tranquilamente y mantener su nivel de vida actual. Y si tú tienes Eso sí es verdad. todo tu dinero en tu vivienda, que es un activo que no es productivo, es decir, que lo único que va a hacer es evitar que tengas que pagar hipoteca, no te va a generar rentas ni riqueza para mantener tu nivel de vida, llevar a tus hijos al colegio, viajar, ir a cenar y el resto de cosas que alguien rico debería de hacer, ¿no? Pues bien, ahora te voy a enseñar cómo calcular realmente si alguien es rico o no, independientemente de estos datos oficiales. Pero antes, hagamos un resumen. Bueno, vamos a ver si realmente yo sería rico aquí en Cuba. Que yo lo dudo en lo personal, pero bueno, vamos a ver. Según el INE, ¿de acuerdo? El 50% de la población, la media, lo que se conoce como clase media, si entendemos por clase media el ciudadano medio en cuanto al orden de ingresos, tendría unos 1.700 euros netos al mes para gastar y un patrimonio de 213.000 euros. El 10% que más... Oigan para allá. Ya para empezar, vamos a sacar cuántos euros yo generaría mensualmente. Yo tengo un salario de 4.750 pesos cubanos. Eso divídelo entre 270 y te va a decir cuántos euros equivaldrían en España. Fíjense qué fácil y ustedes me dirán después cómo voy. gana, tendría 2.700 euros a final de mes y un patrimonio de 340.000. Y el 1% tendría unos ingresos netos de 6.500 euros al mes y 1,1 millones de patrimonio. Pero bien, ahora te voy a enseñar yo cómo ver de verdad si eres rico o no y cómo calcular cuándo vas a llegar a tu nivel de riqueza óptimo. Vamos a A ver. mí, claramente, alguien rico, lo que se te viene a la imagen en la cabeza cuando te imaginas a alguien rico de verdad, es lo que ves en las películas, en las series, y como hay mucha gente, pues con cierto estilo de vida, que es que trabajan por gusto o ni siquiera trabajan y podrían mantener unos costes de vida sin tener que recurrir a ingresos activos, simplemente viviendo de su patrimonio, ya sea alquilando propiedades, ya sea vendiendo parte de sus acciones o ya sea con los dividendos que le generan las inversiones. Para calcular cuando tú puedes ser rico, hay una fórmula muy sencilla, es la fórmula del 33 o del 3%, que es simplemente multiplicar tus costes mensuales por 12 para sacar los costes anuales y esto multiplicarlo por 33. De esta manera, si tú tienes unos costes de 2.500 euros al mes, los tienes que multiplicar por 12 y por 33, que te daría 990.000 euros. Si, por ejemplo, tienes unos costes de 5.000 euros al mes, entonces necesitarías 1.980.000 euros. Esto es O sea, eso es coste, se está refiriendo a mi sueldo, a mi salario. así, porque este dinero bien invertido, por ejemplo, en fondos indexados, te daría un 7-8% de rentabilidad anual y podrías vender con total seguridad el 3% de este dinero cada año, que te daría la renta que hemos visto, y vivir de ese dinero mientras el resto sigue invertido e incluso va revalorizándose poco a poco gracias a que crece al 7-8% y tú solo sacas el 3%. Para mí esto es la definición de alguien rico. Y ahora sí, te diré, depende, cada persona, según el nivel de gastos, va a necesitar más dinero o menos dinero. Hay una famosa frase que dice, no eres más rico cuanto más tienes, sino cuanto menos necesitas, porque evidentemente, si quieres colegios privados, la mejor carne, vacaciones en jet privado, etcétera, etcétera, tus costes mensuales serán unos, y si vives una vida frugal en un pueblecito de Castilla y León, Ah, no, ya entendí, son los costes, o sea, tus gastos. los Asturias, tus costes serán otros y por tanto llegarás a tu cifra objetivo de riqueza antes. Entendiendo todo esto, quiero darte dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que estoy muy de acuerdo con José Elías con que la clase media ya prácticamente no existe. Si para ver un salario de 2.700 euros, que es mínimo lo que necesitas en una gran ciudad para sacar una familia adelante, poder pagar una guardería, poder ir una vez a la semana a cenar y poder irte de vacaciones una vez al año, necesitas estar en el top 10 de los que más ganan de un país, el término clase media no existe, porque lo que entendíamos por clase media Tiene
toda la razón lo que está diciendo. Era nuestro abuelo que trabajando él solo podía comprar una casa en la ciudad, comprar un apartamento en la playa, irse de vacaciones de vez en cuando y dar una vida digna a su familia. Esos tiempos nunca más van a volver, ni allá ni aquí. Y esto era posible muchas veces incluso solo trabajando uno de los miembros de la unidad familiar, algo que hoy en día es prácticamente imposible. Que eso es verdad. Yo siempre he oído escuchar a mis abuelos hablar y por la parte de los dos abuelos míos, o sea, mis abuelos maternos y mis abuelos paternos, quienes trabajaban eran mis abuelos. Mis abuelas no trabajaban, eran amas de casa y ellos mantenían a todos sus hijos. Ejemplo, mi abuelo, por parte madre, fue controlador de tránsito aéreo, pero mi abuela creo que nunca trabajó. No sé, tengo que averiguar, pero creo que nunca trabajó o ejerció alguna profesión y era ama de casa. Y entonces, con el salario de mi abuelo de controlador de tránsito aéreo, que en aquellos tiempos no era gran cosa, se mantenía él, mantenía a mi abuela y mantenía a sus 3 hijos, o sea, mi mamá y mis otros 2 tíos. Y por la parte de mis abuelos paternos, algo parecido. Y sin embargo, ya ahora todos hay que trabajar para lograr sobrevivir a fin de mes, literalmente. Por tanto, si solo el 10% de la población tiene un sueldo que, digamos, permite hacer este tipo de cosas, la lógica es que no es clase media. La lógica es que la clase alta ahora es mucho más pobre de lo que era antes y la clase media directamente apenas existe. Y mi segunda conclusión, y que está justificada por los datos, es que en España tenemos un problema serio de empobrecimiento sostenido, apoyado en una falta de cultura financiera enorme. De hecho, hace poco salió este estudio de la Unión Europea donde se afirmaba que éramos el 4º país por la cola en cuanto a conocimientos básicos de educación financiera. Solo esto puede justificar que en España los ciudadanos no montemos en cólera cuando vemos estadísticas como esta. El salario en 2007 era de 23.200 euros. En 2023 es de 26.000 euros brutos. Esta subida, que apenas ha sido de un 15%, un 20%, apenas ha logrado ni siquiera mantener el poder adquisitivo debido a la subida de precios por la inflación. ¿Qué te quiero decir? Tu salario ha subido en estos 3.000 y pico euros en 14 años y el precio de todo lo que te rodea ha subido infinitamente más de lo que ha subido tu salario. Eso es, oigan, eso es tan real, eso está pasando aquí en Cuba. Ejemplo, aquí en Cuba existían hace como 3 o 4 años 2 tipos de monedas. Es como si en España estuviesen circulando y fueran oficiales 2 monedas. La peseta, y el euro, como si existieran 2 monedas. Y entonces, para tú comprar 1 euro, tendrías que reunir una 100 y pico de pesetas españolas como para lograr comprar 1 euro. Luego se hizo un reordenamiento económico, se eliminó el euro, o en este caso, bueno, vamos a poner que se eliminó el euro, que era la moneda de más fuerza, y se quedó el peso cubano, lo que sería ya, ejemplo, la peseta. Vamos a empezar que al haber hecho esa gracia, devaluó, le quitó fortaleza al peso cubano. Pero bueno, eso no queda ahí. Incrementaron los salarios de todos los trabajadores. Ejemplo, yo antes cobraría, cuando existía la doble moneda aquí en Cuba, que es la otra moneda se llamaba el CUC, yo cobraría 800, quizás 500 pesos cubanos. Al eliminarse eso, me aumentaron el salario de 500 a 4.000 pesos. Fíjense cuánto se incrementó mi salario, pero adyacente a eso, vamos a decirlo así, también se incrementó el costo de vida de una manera sin precedente y ha llevado a tanto descontrol que todavía no ha habido un tope en lo que te pueden costar las cosas. Y a lo mejor un pomo de aceite de oliva, que al principio de este nuevo ordenamiento costaba 10 pesos, un ejemplo hipotético, que eso no es así, ha seguido con tanta inflación que ya va, ejemplo, en los 800 pesos cubanos. Fíjense, y todavía mes tras mes el producto sigue aumentando de precio. Entonces, de nada sirve que me hubiesen incrementado el salario cuando todavía no ha podido haber un control real de los productos que te venden. ¿Y sabes qué ha tenido como consecuencia? Y como consecuencia, como va a decir él, es que tu poder adquisitivo, o el mío en este caso, ha sido peor
cada día. ¿Consecuencia de esto? Pues ha tenido dos consecuencias. La primera, que somos más pobres de lo que éramos antes, y la segunda es que nos han subido los impuestos a todos porque los tipos del IRPF no han sido deflactados. Esto tiene como consecuencia que mientras que nuestro salario apenas ha subido y está estancado y ha tenido una pérdida de poder adquisitivo tremendo, la agencia tributaria está prácticamente ingresando el doble de lo que ingresaba en 2007. Aquí tienes en la tabla la evolución. Esto es así porque mientras que a ti te subían un poquito el sueldo, este poquito que te lo subían encima iba a tu tipo marginal de la escala, que ya sabes que cuanto más ganas, más te quitan, y por tanto te quitaban un 30-40% del sueldo que ni siquiera podía cubrir la inflación y la única que ganaba era Hacienda. Así que teniendo todo esto en cuenta, por favor no te creas cuando un político dice que solo va a subir los impuestos a los ricos, porque ya vemos como todos hemos ido pagando más impuestos independientemente de los ingresos que tengamos. Esa es la misma realidad que tenemos aquí en mi país. Lo que por supuesto, hagan un paréntesis y elévela a las 100.000. Y ese resultado que te dé, que va a ser un número gigantesco, es la cantidad de problemas que tenemos aquí. Y es que esto tiene más importancia, aún si cabe, viendo que incluso el top 10 de los que más ganan en España realmente no son ricos. También te quiero decir que tu salud financiera nunca debe ir determinada por los ingresos que tienes, porque mira esta estadística de aquí que nos dicen en este artículo. El 65% de los jugadores de la NBA acaban en bancarrota 5 años después de jubilarse. Por eso es imprescindible que aprendas a ahorrar, que aprendas a negociar tus Y a invertir, sobre todo eso. salario al alza, y que aprendas a dominar las finanzas personales, porque si no, independientemente de que ganes mucho o poco, estarás condenado al estrés y al agobio económico. Te dejo con este curso de finanzas personales totalmente gratuito que he hecho y en el que en 35 minutos te resumo y te cuento lo más importante para saber más de dinero que el 99% de la población y no volver a sufrir nunca ni estrés económico ni ansiedad. Aprenderás a planificarte, a ahorrar y a invertir. Te leo en los comentarios, déjame tus dudas, tus impresiones sobre estos datos. Recuerda suscribirte, darle a like y comparte este vídeo con todo aquel que necesite saber la realidad de los ingresos y de la riqueza en España. Bueno, señores, yo realmente de este video he llegado a muchísimas conclusiones y les voy a ir diciendo algunas según me vaya acordando. La primera es que lograr entender cómo funciona la economía de un país es súper complicado. Eso no le puede quedar duda alguna. A la segunda conclusión que llegué es que no nos podemos confiar de las medidas que prometen los gobiernos de cada país del mundo, que dicen que te van a aumentar el salario, que van a disminuir los precios, porque a la hora de la verdad, todo eso para mí, o por lo menos para mí, es mentira. Porque ¿de qué sirve, ejemplo, que a los españoles le aumenten el salario cuando el nivel de vida aumenta? Ejemplo, los productos aumentan de salario y también los impuestos. Cuando tú llegas a sumar y restar y tirar tus caracoles, vamos a decirlo así, tú te das cuenta que tu situación no ha mejorado, sino que ha empeorado y tu poder adquisitivo también disminuye. Y esto que uno cree que dice sí, que el gobierno está haciendo un esfuerzo, que lo otro, eso es mentira. Al final, él es el que está ganándose más. En el caso de España, con el tema de la Hacienda, que dice que va a perseguir, que va a aumentar el salario de los españoles, que va a perseguir más a las personas más adineradas para que paguen más impuestos, pero a la hora de la verdad, como acabo de decir, quien la paga realmente es el español común, el español promedio. Otra de las conclusiones que pude llegar a este video es que la media de las personas ricas en España realmente no son tan ricas nada, porque para un español ser millonario, creo que tiene que, pusieron ahí un dato, un número, creo que eran de 170 millones o 17 millones de euros tienes que tener realmente para poder ser una persona muy adinerada. Y los salarios mensuales también tienen que ser muy por encima de la media. Creo que los españoles opinaron que tenía que ser como mínimo 6.000 euros brutos mensuales. Eso realmente me dejó sin palabras. Y entonces, la otra última conclusión que pude llegar es que en España la clase media ya casi no existe, como dijo este multimillonario. Ya son o muy pobres
o viviendo al límite, vamos a decirlo así, o muy ricos. Pero los ricos siempre ven su manera de escabullirse y no pagar impuestos. Eso es ley de la vida. Porque a lo mejor le dicen, no, tú vas a pagar tanto de impuestos por lo que tú cobres. Pero el rico busca la manera, como hacen muchas personas poderosas en el mundo, y dicen que solo cobran $1 mensual o un euro mensual. Entonces, cuando le tiran los cálculos de los impuestos que tienen que pagar, pagan menos, son millonarios y adquieren una cierta cantidad de millones de euros mensual y pagan menos que lo que pagaría un ciudadano promedio. No sé si me hago entender y ustedes entienden el enredo y trabalengua que le trato de decir. No sé, si tú llegaste a otras conclusiones, puedes dejármelo también aquí abajo en los comentarios, que con gusto se los voy a leer y responder. Y no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. No te olvides sobre todo de comentar y regalarme tu like si te gustó este video. Hacer esas dos acciones no te va a hacer perder ningún órgano ni ninguna extremidad. Piensa que es un acto de caridad lo que estás haciendo. Y si te perdiste mi último video, mira, va a estar apareciendo por aquí en la pantalla. Míralo que está apareciendo para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.